Kayla Paz, bonjour, comment tu vas? Gabriel Montréal, bonjour, salut, ça va? Coucou, comment tu vas? ¿Cómo están? La gente que está conectada, ¿cómo están? Vamos llegando lentamente. Hola Viviana, ese milagro, bonjour. Coucou, comment tu vas? No duden en darle tap 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 a la pantallita como siempre. Andrea, hola, ¿cómo estás? Salut. Ça va très bien, merci. Je reprends petit à petit après les vacances. Et toi, tu es parti en vacances, Viviana? Pas du tout. Je suis plus mince, je suis plus mince. De pronto es por la ropa, tal vez. Al contrario, me subí de peso. De pronto bajé de músculo y subí de peso, de grasa. That's
That's the reason. Confírmenme si me escuchan bien, si hay problemas de comunicación, si en la pantalla se ve el texto completo, si todo está perfecto. Les vacances se sont bien passées. Oui, très bien passé. On a voyagé, on est allé à Paris, on est allé à Barcelone. Il a fait très très beau, très chaud, très chaud, très très chaud. Et après on a visité Lyon, un petit peu partout. Et bien dans les vacances, c'est ce qu'on essaie. Ce sont. Gabriel dice mignon, merci. Lorena Espina, tiempo sin verte. ¿Cómo estás? Feliz año. ¿Cómo va todo? Et toi, Viviana, tu es partie en vacances ou pas du tout? On est allé à la Côte d'Azur. Ouh là 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 là, mais c'est bien ça. Tu as visité quoi, la Côte d'Azur? Nice, Monaco, tout ça? Tout le sud? Marseille. Bonjour a tous. Alexander, ¿cómo estás? Bonjour, es pegado. Y Bonn se escribe B-O-N. Fréjus, San Rafael, Saint-Tropez. Ouh là là. C'est des belles vacances, ça. Tu es parti avec qui, Viviana? Avec des amis, avec ton copain, avec ta copine, avec la famille? Très joli là-bas, oui, c'est très très joli. La Côte d'Azur, es una zona bastante agradable. Avec la familia, ah, mais c'est parfait. ¿Y les gustó a la familia? ¿Quieren volver? Me imagino que sí, volverían. Luz Adriana Roja Che, bonjour. Vamos a esperar que llegue un poco más de gente. Le temps, ouf, il faisait chaud toute la journée, même la nuit. Oui. El aire caliente. Y el otro día otra vez. Ah, es difícil dormir. Y hoy, la verdad, hoy es un domingo, creo que ha sido el domingo más caliente del mes de septiembre. Pero ya la próxima semana bajan las temperaturas. Hola, Luz Adriana, bonjour. El martes hay pronóstico de lluvias. Muy seguramente habrán inundaciones, como siempre. Meteo. Vamos a ver qué nos depara. Martes puras lluvias, la temperatura baja. Miércoles también va a bajar bastante, hasta 23 grados, 22 grados. El fin de semana va a estar lluvioso también. Lunes soleado, más o menos.
complicado. Lundi après-midi, le soir, 38, la nuit. El martes en la noche. Bueno, vamos a esperar unos 5 minutos más o menos, y empezamos. Lo malo es que no tengo ningún estudiante que estuvo ayer, no está hoy. ¿Alguien de los que está conectados estuvo ayer? No creo. Hola Alejo, ¿cómo estás? How are you? Sudando porque dice aseo. Ajá. Elegiste el peor día para hacer aseo. Hoy domingo con este calor y este sol. Hubieras elegido el martes, que va a ser menos caliente. No te da tiempo. Oui, c'est vrai. En semana es más complicado. À mon retour, on est resté une nuit à Lyon pour prendre le train le lendemain. D'accord. ¿A qué estación de tren llegaste? ¿A la Pardieu o a Perrache, Viviana? Lyon Accordeati. Exactamente. Lyon, la ciudad de mi corazón. ¿Vivir en Lyon es caro? Pues no, diría que no. No más caro que otra ciudad. Es como... Eso sí es menos caro que París. De pronto un poquito más costoso que el sur. Tal vez, por ejemplo, un poquito más costoso que tal vez Toulouse, que Montpellier, me imagino. Vivo en el centro, sí, vivo en la ciudad. Cualquier ciudad más barata que París. Sí, exactamente. París es la capital, es todo lo más caro. Pero el resto, la verdad, pues no, ni muy cara ni muy barata. La verdad, pienso que está bien. Depende también de la zona donde vivas, el tipo de apartamento que tengas. Yo tengo un estudio y pago no tan caro, entonces como vivo solo, es un estudio pequeño, no pago tanto. Pero mis compañeros pagan mucho más. Viven en casas más grandes, apartamentos más grandes, entonces obviamente son arriendos de 600, 700. A la Pardieu, d'accord. Bueno, comenzamos la clase. Hoy vamos a hablar de los complementos de objeto directo de los verbos. Ayer hablamos del complemento de objeto indirecto de algunos verbos. Así como vemos, vamos a ver verbos hoy. Existen miles y miles y miles de verbos con COD y con COI, algunos que no tienen complemento. O sea que es un poco barato en base a los precios que dices. Pues como te digo, depende, la verdad. No sé, tú estás en... ¿Dónde es que estás tú, Alejo? Por allá en el oeste de Francia, ¿no? Nantes, ¿no? ¿No es? Rennes. Ah, Rennes es carito, es una ciudad... es barata, pensaría yo. En comparación con las ciudades del sur, me parece. Entonces, lástima que no tenemos los mismos estudiantes de ayer, pero bueno, vamos a hacer hoy como si fuera un tema nuevo. Les recuerdo que para todos los principiantes tengo un sitio web, francesversionbeta.com, y si tienen alguna duda, inquietud, sugerencia, pueden enviarme un mail a
francesversiónbeta@gmail.com. Vamos a poner en silencio mi celular y comenzamos con la clase de hoy. Vamos a hablar de los COD. ¿Qué es el COD? ¿Qué piensan que es el COD? ¿Lo han escuchado? ¿A qué se les parece? ¿En qué piensan cuando yo les digo COD? No tienen ni idea. ¿Qué podrá hacer ese COD? Sí, es verdad. Después de las vacaciones el francés se olvida. Ya uno no tiene con quién practicar, las reglas se olvidaron, todo se olvida. Pero no hay que dejar de lado. Es más fácil olvidar que volver a retomar. Complemento objeto directo. Hola Pedro, ¿cómo estás? Complemento objeto directo, exactamente, COD. Hay muchos verbos que uno dice que tienen complemento objeto directo. Aquí tengo algunos ejemplos de verbos que tienen un complemento objeto directo. Por ejemplo, tener. Uno dice tener algo. ¿Por qué se llama un complemento objeto directo? COD. Porque entre el verbo y digamos que lo que se tiene, no hay ninguna preposición. ¿Qué es una preposición? Una preposición puede ser a, puede ser de, puede ser pour, puede ser dans, puede ser, no sé, por ejemplo, depuis, bueno, etcétera. Esas son preposiciones. A veces entre el verbo, este es el verbo, avoir, y digamos que el complemento, en este caso, quelque chose, algo. A veces hay preposición y a veces no. Cuando no hay preposición, se dice que el verbo tiene un complemento objeto directo. Normalmente, si uno se pregunta qué o quién, la respuesta a esas preguntas nos va a dar el complemento objeto directo. Ahorita con los ejemplos vamos a entender un poco mejor. Por ejemplo, el primer verbo dice tener. Uno dice tener algo. Yo no voy a decir tener a algo o tener de algo. No, decimos tener algo. Amar. Amar es un verbo bastante usado que tiene complemento objeto directo. Uno ama a alguien o uno ama algo. No vamos a decir yo amo a mi mamá. No, vamos a decir yo amo mi mamá sin el a. Yo amo las matemáticas, yo amo el cielo, yo amo mi mamá, yo amo mi familia. Dar algo, también complemento objeto directo. ¿Dar qué? Dar algo, dar una carta, dar una noticia, dar un beso, dar un paquete, bueno, en fin. Hablar también podemos decir hablar algo. Por ejemplo, yo hablo español, yo hablo 5 idiomas, yo hablo, no sé, puras mentiras. Hablar algo, normalmente es como las lenguas, los idiomas. Entender o comprender algo. Yo puedo comprender algo, puedo comprenderte a ti, puedo comprender la sociedad, puedo comprender un tema, puedo comprender un idioma. En francés, comprendre se usa sin preposición. Invitar también, en español es diferente. Nosotros invitamos a alguien. Yo invito a mi mamá, yo invito a mi familia, tú invitas a tus amigos. Siempre tenemos ese esa preposición a. En francés no va a haber preposición. Vamos a decir yo invito mi mamá, yo invito mi amiga, yo invito mi vecino, directamente, sin preposición. Escuchar, écouter, acá me equivoqué, es R. Écouter quelqu'un también es directo, complemento objeto directo. Écouter, después de écouter, ponemos lo que estamos escuchando. Écouter maman, ma maman. Écouter les informations. Écouter, je sais pas, les nouvelles. Écouter la radio. Écouter la musique. ¿Cierto? Appeler por teléfono también es un verbo que usa un complemento objeto directo.
appeler quelqu'un. Appeler quelqu'un. Llamar a alguien. ¿Listo? No vamos a decir j'appelle a mes parents. No. Vamos a decir j'appelle mes parents. Como vemos aquí, hay algunos verbos que responden a la pregunta quoi y otros que responden a la pregunta qui. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a escribir una frase. Tu aimes tes amis. ¿Cuál de las dos preguntas corresponde mejor con esa frase? ¿La pregunta quoi o la pregunta qui? ¿Cuál de las dos preguntas corresponde mejor? Qui. ¿Quién? Tu aimes qui, esa es la pregunta. ¿A quién? Es sin el a, Viviana. ¿Listo? Sin la preposición a. Tu aimes qui. Tu aimes qui. Esa es la pregunta de nosotros. Tu aimes qui. Fijémonos que no hay ninguna preposición. No hay a, no hay de, no hay pour, no hay par, no hay depuis, no hay nada. Después del verbo, esto que está aquí en, vamos a ponerlo en fucsia. Esto es, yo amo, en este caso mis amigos, es un ser humano, son personas. Entonces lo que se acomoda mejor es qui, quién. ¿Tú amas quién? Tú amas tus amigos. Luz Adriana, quoi no, qui. ¿Listo? Estamos hablando de gente, de seres humanos, de seres vivos. Entonces vamos a decir que tes amis, en este caso, es el COD del verbo aimer. ¿Listo? Alexander, sin la preposición a. ¿Listo? Quítale esa preposición a. No existe en francés la preposición a con el verbo amar. Tu aimes tes amis. Tu aimes qui? Tes amis. ¿Listo? Esta es la respuesta a la pregunta. Tu aimes qui? No, una cosa. Tanto para las cosas como para la gente no hay preposición a, nunca. Entonces este es un complemento objeto directo. Tes amis es el COD. ¿Listo? Vamos a dejarlo así. Pongamos otro ejemplo. Vamos a decir j'appelle j'appelle la police. ¿Cuál de las dos preguntas se ajusta mejor? Qui o quoi? ¿Cuál de esas dos preguntas me va a ayudar a encontrar ese COD? Estamos buscando el COD de esa frase. Ángel Javier dice qui. Pedro qui. Andrea, la police, quoi. Depende de cómo lo veas, Andrea. Si para ti la policía, para mí, digamos que son seres humanos, pero puede que otra persona vea la policía como la institución, ¿sí? Como una institución, como un organismo. En ese caso ya no sería gente, sino algo, como una cosa. Podría funcionar también quoi. Luz Adriana dice qui. Exacto, en este caso entonces la pregunta es j'appelle qui o j'appelle quoi. Puede ser también, puede funcionar las dos en este caso. Depende de cómo lo quieran ver ustedes. La police. Ese es nuestro COD. ¿Por qué COD? Porque no hay ninguna preposición entre el verbo que es appeler y digamos que la persona o la cosa que recibe la acción. ¿Listo? Yo llamo ¿quién? Yo llamo la policía. Veamos otro ejemplo de esta lista. Vamos a escoger el verbo parler. Ma famille parle portugais.
¿Cuál es el COD? ¿Cuál es el CO? ¿Cuál es la pregunta que podríamos hacernos? ¿Nos hacemos qui o nos hacemos quoi? La pregunta qui. ¿Cómo sería la pregunta, mejor dicho? Quoi, dice Pedro y Alexander. Exacto, la pregunta sería: ma familia parle quoi? ¿Mi familia qué habla? ¿O mi familia habla qué? La respuesta es portugués o le portugués. Luz Adriana, el portugués no es una persona, ¿listo? Es una cosa, es la lengua portuguesa, el portugués. Entonces, qui no. Qui es para gente. Y quoi es para las cosas. La pregunta es quoi. ¿Ma famille parle quoi? Puede ser vamos a poner le portugués. Ese es nuestro COD. ¿Listo? Y un último ejemplo para que quede súper claro. Tomamos otro verbo de la lista. Invité. Vamos a poner el verbo invité. Todos mis amigos invitan los vecinos. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿Cuál es la pregunta que se ajusta más a esa frase? ¿Es con qui o es con quoi? ¿Quién es el que recibe la acción de la invitación? Pues tenemos que identificar primero el verbo, es invitar, inviter, y luego pensemos en quién es el que recibe esa acción de invitar. Viviana dice qui. Mes amis invitent qui. ¿Todos están de acuerdo? Luz Adriana, ¿por qué quoi? Estamos invitando los vecinos. Los vecinos es un ser humano. Los seres humanos van con qui. Betsy Canales, bonjour. Qui, exactamente. Andrea dijo qui. Estrellita dijo qui. Exactamente. Qui. Qui es para seres humanos. Quoi es para cosas. Betsy, hola, bonsoir. Exacto. Mes amis invitent qui. ¿Y cuál es la respuesta? Les voisins. Este es nuestro COD. Los animales van a seres vivos, más bien. Los animales van dentro del qui. ¿Listo? Entonces, listo, muy bien. Todos mis amigos invitan los vecinos. Mis amigos invitan ¿quién? Los vecinos. Vemos que entre el verbo que es inviter, lo voy a poner en verbo, en verde, y el COD que es les voisins, no hay ninguna preposición. Entre el verbo, entre lo que está en verde y lo que está en rojo, no hay ninguna preposición. Nosotros no vamos a decir invité a les voisins, no. O invité pour les voisins, no. O invité, no sé, de les voisins, no. No hay ninguna preposición. Por eso es un complemento de objeto directo, cuando no hay preposición, ¿listo? Ahora, ya que sabemos más o menos identificar eso, vamos a tratar de hacer otras frases. Con el verbo dar, donner,
Alguien que me dé una frase, un ejemplo. Con el verbo donner. Donner quelque chose. Esa es la construcción. Dar algo. ¿Quién me da una frase así, una frase estrella, una frase perfecta? No se les olvide darle tap 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 a la pantallita. Tenemos muy pocos likes en este momento. Je te donne, Pedro. Está muy compleja tu frase. Sujeto, verbo y la persona. Y el objeto que estás dando. No metas el te por ahora, ¿no? Porque no hemos visto ese pronombre. Zapata mon chat. Betsy Canales. Je le donne zapata mon chat. No. La estructura es sujeto, verbo, cosa. Andrea. En pasado no, en presente, Andrea. Dame la frase en presente. Viviana, no me pongas un pronombre. Dame la frase más simple. Más simple aún. Sin pronombres. Exacto, Pedro. Viviana, ahí te falta una A al final. Muy bien, entonces, como Pedro dijo, je donne mes clés. Je donne des cadeaux. Vamos a ponerlo más fácil, les cadeaux. ¿Listo? Je donne mes devoirs. Ajá. Todo esto, lo que está después del verbo, inmediatamente, esto es un COD. ¿Listo? Je donne quoi? Mes clés. Aquí sería je donne quoi? Les cadeaux. ¿Listo? Les cadeaux es el COD. Vamos a cambiarlo de color. Mes clés es el COD. Mes devoirs es el COD también. Todo esto es un COD. ¿Listo? Dar algo. Siempre es dar algo. La construcción total del verbo sería dar algo a alguien. Pero ese a alguien no nos interesa en este momento. Dice Andrea, je donne de l'argent à mon fils. Je donne de l'argent. Dejemos a mon fils después. Dejemos a mon fils fuera de la frase. Je donne de l'argent. Ajá. Este es el COD. Vamos a quitar ese D para que no se confunda. Betsy Canales, je donne le pâté, querrás decir, ¿no? Elle donne ça à son ami. Ok. Dejémoslo hasta ahí. Entonces estas son frasecitas. Lo que está en amarillo se llama el COD. ¿Listo? Elle donne 100 à mon ami. Bueno, uno dice elle donne du 100. Tienes que ponerle un artículo. Elle donne du 100. O le 100. ¿Listo? El COD es esto que está en amarillo. Para que todos queden bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo no quiero decir yo doy mis llaves, o yo doy los regalos, o yo doy mis tareas? En la primera, si yo quiero decir yo las doy, o yo los doy, o sí, o yo los doy, o yo lo doy, el dinero, o yo lo doy, el paté. Es decir, quiero reemplazar esto que está en amarillo con algún pronombre. ¿Cuáles son los pronombres de los verbos COD, del complemento objeto directo? Hay varios. Depende si es objetos o si son seres humanos. ¿Cuáles creen que son esos pronombres?
Muy bien, Pedro. Pero no me hagas la frase. Dime solo los pronombres. Hay varios pronombres. Me te le. Muy bien. Me, te, nous, vous, le, la, le. Esos son los pronombres del COD, ¿listo? Hay bastantes. Ya vamos a ver cómo se usarían. Vamos a usar primero estos tres primeros. Le, la, le. ¿Listo? Dejemos después estos. Los veremos después. Vamos a usar estos tres. Estos son pronombres. Reemplazan algo en la frase que ya se mencionó. O en el contexto, ¿listo? Le, la, le. En español es el mismo equivalente. Por ejemplo, yo doy las llaves. Yo las doy. Fíjese que este las que está aquí en rosado es diferente al las que está en azul. ¿Listo? Este las en rosado simplemente es un artículo. Las llaves, un artículo definido. Mientras que este las en azul nos está reemplazando las llaves. Yo las doy. Yo las doy. ¿Dar qué? Las llaves. No las quiero repetir. No quiero repetir la palabra las llaves. En español, en francés es igual. Je donne mes clés. Para poder usar el pronombre correcto tenemos que saber si es un objeto masculino, femenino o está en plural. En este caso estamos hablando de mis llaves. Mes clés. Mes clés es masculino, femenino o plural. Yo las doy, quiero decir en francés, yo las doy. Yo doy mis llaves, yo las doy. ¿Cuál usaríamos? ¿Cuál sería como el pronombre más adecuado? Las llaves es plural, exactamente. Femenino plural, ajá. Profe, no me aparece el corazón para hacer tac, tac, tac. Simplemente tienes que hacer con los dedos en la pantalla así, Andrea. Tac, 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 tac. Les, exactamente. Estoy hablando de mis llaves, es plural. El pronombre que más se ajusta, el más correcto sería les. Se dice le. Entonces, para no decir je donne mes clés, vamos a decir je les donne. ¿Listo? Acordémonos que los pronombres siempre van toujours avant le verbo. Vamos a ponerlo aquí en rojo, en color amarillo, en color blanco. Todos los pronombres siempre van antes del verbo, toujours avant le verbe. ¿Listo? Je les donne quiere decir yo las doy. Ahora, je donne les cadeaux. Les cadeaux. Yo doy los regalos. Si yo quiero decir en francés yo los doy, ¿qué pronombre voy a usar? ¿Voy a usar le? ¿Voy a usar la? ¿O voy a usar le? En plural. Estoy hablando de los regalos. Nuevamente le. En plural. Exactamente. C'est pareil, oui, c'est pareil. Vamos a hacer je les donne. ¿Listo? Siempre va antes del verbo. Este le indica que es un pronombre. Está reemplazando algo. Está reemplazando en este caso les cadeaux. ¿Listo? Ahora, la tercera frase. Je donne mes devoirs. Yo doy mis tareas. Yo doy mis deberes. Yo los doy. Le, la, les.
Le, la, les. Mes devoirs. Exacto, es lo mismo. C'est la même chose. Toujours la même chose. Je les donne. ¿Listo? Exactamente, el pronombre siempre va antes del verbo. Ahora sigamos con otra frase un poco diferente. Bueno, vamos a cambiar el sujeto. Tu donnes l'argent. ¿Es le, es la o es les? L'argent. ¿Es singular masculino, singular femenino o es plural? ¿Qué creen ustedes? Dice Irka le. El dinero no es femenino. El dinero no es femenino. El dinero es masculino, ¿listo? No se sabe aquí porque pues comienza con vocal, entonces se le pone esa L apóstrofe, pero tienen que saber que la palabra dinero es masculino. Entonces vamos a decir tu le. Decimos l'argent, sí, no se sabe si es masculino o femenino, pero la palabra argent, tanto el dinero como el color plata, color argent, es masculino. Entonces vamos a decir tu le donnes, tú lo das, ¿listo? Tu le donnes, tu lo das, tú lo das, tu le donnes. Pâté, pâté de comer, creo que es con acento circunflejo. Pâté, ouais. ¿Listo? Tu donnes de l'argent, tu le donnes. Ahora, la siguiente frase. Je donne, vamos a cambiar el sujeto. Il donne. Ups. Il donne le pâté. Ahí, ¿cuál pronombre se nos ajusta mejor? Le, el pâté es masculino. Il le donne. Acordémonos que el pronombre siempre va antes del verbo. Luz Adriana, el pâté es singular, masculino. No puedes poner les, pues porque aquí esto está en singular, masculino. ¿Listo? Y el artículo aquí mismo lo podemos ver. El artículo es un artículo masculino singular, le pâté. ¿Listo? Entonces, obligadamente tiene que ser le. Il le donne. Entonces, para esas cosas está bien. Está fácil de entender por ahora. Vamos a hacer otra frase. Un poquito diferente. J'aime les pommes. J'aime les pommes. J'aime les pommes. ¿Qué pasaría si yo quiero escribir yo las amo? Yo amo las manzanas. Yo las amo. Exacto, las manzanas es en plural. Entonces el único que nos sirve para plural es les. Je les aime. Je les aime. Yo las amo. O me gustan. Je les aime. ¿Listo? J'aime les pommes. Je les aime. Otro ejemplo. Cuidado con esta palabra porque no es el mismo género que en español.
Aunque cuando es plural no nos importa el género. Les légumes. ¿Es singular, masculino, femenino o es plural? Sin importar su género. A él le gustan las verduras. Él las ama. O él... sí, las ama. Él los ama, él las ama. Il les adore. Exactamente. La respuesta es il les adore. Hacemos la liaison, la conexión entre la S de les y el verbo adore, que comienza con A. Il les adore. Il les adore. La cámara está al revés. Vamos a voltear la cámara para que sea más lógico. Il les adore. Eso. Sigamos con otro ejemplo. Mes parents. Test. Mes parents détestent le printemps. Mis padres odian el otoño. La primavera, perdón. Pongan mucho cuidado. Ahí está el artículo, nos indica qué género es la palabra printemps. Dice le printemps. Si dice le, ya sabemos cuál va a ser el pronombre que nos va a ayudar a reemplazar. ¿Cómo vamos a decir? Mis padres pues lo detestan, lo odian. Exactamente. Como dice David Purisaka. Hola Marsak. Mes parents le détestent. ¿Listo? Démonos cuenta que el verbo no cambia, es exactamente el mismo. Solo que antes del verbo ponemos el pronombre le. ¿Listo? Aquí nos estamos dando cuenta que esta palabra es masculino singular. Por lo que el pronombre que más se ajusta es el le. Mes parents le détestent. Café, bonsoir. Último ejemplo. Vamos a ver. Tu appelles les médecins. Tu appelles les médecins. Recordémonos que el verbo appeler no tiene preposición, entonces yo no voy a poner tu appelles à les médecins. No, eso no existe. El verbo appeler es directo. La pregunta es, tu appelles qui? Les médecins. Ese les médecins es el COD. Y ese COD, ¿por cuál pronombre lo podemos reemplazar? ¿Por le, por la o por les? Tu les appelles. Muy bien, exactamente. Tu les appelles. ¿Listo? Tú los llamas. Tú llamas a los médicos. Tú los llamas. Entonces este pronombre nuevamente, aunque se escribe igual, esta palabra y esta palabra se escribe igual. Esta primera se llama un artículo, porque después pues sigue un nombre, un sustantivo. Los médicos. Este les es diferente porque después de ese les hay un verbo. Entonces si está antes del verbo es un pronombre. Está reemplazando algo. Tu les appelles. Ahora vamos al revés. Hágame una frase, digamos que en el sentido al revés. Yo les doy el pronombre y ustedes la reconstruyen. Je les envoie.
Ya sabemos que ese pronombre está reemplazando algo en plural. Es un COD. Entonces, ¿cómo quedaría una frase hecha con el verbo envoyer? Con el pronombre je. ¿Qué podría funcionar? ¿Cuál frase podría funcionar? Mientras piensan, no se les olvide darle tac, 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 tap, 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 tap a la pantallita. J'envoie le document. David Purisaka, muy bien. No se te olvide el apóstrofe entre el je y el verbo envoie. Igual para Estrellita. Muy bien. Viviana, lo mismo. El apóstrofe. Muy bien, perfecto. Flecourt Paris, merci, Flecourt Paris. J'envoie, muy bien. Entonces ya sabemos que este le nos está reemplazando un COD, que ese COD no hay ninguna preposición. Entonces en este caso el COD es le document. En esta frase es mes cartes. Bonjour Cynthia Sarsa 280. Bonjour. Y en esta última frase el COD es les lettres. No hay ninguna preposición entre el verbo y digamos que lo que se envía en este caso. Enviar documentos, enviar las cartas, enviar las tarjetas. ¿Listo? Entonces así es como se usa súper fácil estos tres pronombres, le, la, le. Súper fácil. Es casi que igual en español. Ahora, acordémonos que tenemos otro par de pronombres. Tenemos el pronombre me, te, nous, vous. Estos también son pronombres, ¿listo? Pronombres. Van antes del verbo. También reemplazan un COD. Voy a darles un ejemplo. Sobre todo con el verbo amar. Amar. Es la misma lógica, solo que las frases son un poco más diferentes. Digamos que es como más difícil dar un ejemplo así como irlo construyendo poco a poco. Amar se dice aimer. Uno dice aimer quelqu'un. ¿Listo? Yo puedo decir, por ejemplo, vamos a poner. Yo puedo decir j'aime les fruits. J'aime le ciel. J'aime toi. Vamos a poner estas frases, por ejemplo, con otro color, en negro. J'aime les fruits. ¿Qué pronombre vamos a usar aquí? Si quisiéramos un pronombre como ya los que vimos aquí. Vamos a ponerlos acá juntos. J'aime les fruits. J'aime les chiens también. Quiero usar un pronombre para esa primera frase. J'aime les fruits. Me gustan las frutas. ¿Cómo voy a decir? Me gustan o las amo. Je les aime. El segundo. J'aime le ciel. ¿Cómo vamos a escribirlo? J'aime le ciel. J'aime les fruits. Esa fue la frase que yo escribí. David Purisaka, no se te olvide que te falta el apóstrofe. Big.
Cielo es masculino singular, ¿listo? Andrea, el apóstrofe. Je l'aime. Ese le es masculino, ¿no? Je le aime. Pero ponemos un apóstrofe. Je l'aime. Y ahora para la siguiente. J'aime toi. Quiere decir yo te amo a ti. Yo te amo. ¿Cómo voy a decirlo? Ya no podemos usar le, ni la, ni les. Tenemos que usar alguno de los que están en el segundo renglón. Me, te, nous, vous. Yo te amo. Yo te amo. Exacto, vamos a decir je t'aime. Je te aime. Este te, eso es un pronombre. ¿Qué está reemplazando ese pronombre? Está reemplazándote a ti. Yo te amo, a ti. Tú eres la persona que yo amo. Tú eres mi complemento de objeto directo. Yo te amo. Yo amo, ¿quién? Yo amo tú. En español decimos yo te amo a ti, pero ese a no existe en francés. Yo amo tú, yo amo ti. Je t'aime, ¿listo? Je t'aime. Estos son pronombres del complemento objeto directo de los verbos. Miguel Ángel Lazarte, bienvenido, buenas noches, espero estés muy bien. Entonces, como vemos, hay verbos que pueden usarse con el la, les, y hay otros que hay que usar, digamos que según el contexto. Si digamos el interlocutor es como la persona que recibe la acción, por ejemplo, yo amo a ti, yo te amo a ti, pues voy a usar el pronombre te. Hagamos otro ejemplo. Tu aimes moi. Es una frase rara, pero es para que entiendan. Tu aimes moi. Il aime. Moi, sí, también. ¿Cómo podríamos traducir esa frase usando un pronombre, la primera frase? Tu aimes moi. Tú amas a mí. Usando un pronombre. Tu m'aimes. Tengo una pregunta. Vi sobre lo que los Daniel, espera, concentrémonos en la clase, ¿listo? Ahorita respondemos las preguntas. Entonces, tu, exactamente, el pronombre es me. Tu m'aimes. Esa es la respuesta. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Este verbo tiene que estar conjugado pues con la persona que ejecuta la acción. En este caso es tu. Entonces, tu aimes moi. Tu m'aimes. Edgar Augusto, buenas noches, ¿cómo estás? Il aime moi. ¿Cómo vamos a hacer eso? Il m'aime. Este aime va con il. ¿Listo, Andrea? Tienes que quitarle esa S al final. Vámonos con otro ejemplo. Ella ama ustedes. ¿Cómo diríamos eso en francés? Ella ama ustedes, es decir, ella los ama a ustedes. Ella los ama. Usando un pronombre, claro está. Luz Adriana, M sin S. Daniel, ese pronombre no está en la lista. Ese pronombre no existe en el COD. Andrea, ustedes. Ustedes, ustedes es vous. Es el pronombre que es vous. El les amis, no. El les aime, no. No, porque estoy hablando de ustedes. Ella los ama a ustedes. Lo correcto sería decir él
vous aime. Ella los ama a ustedes. Elle aime vous. Elle vous aime. Estos son los pronombres, ¿listo? Le, la, les, me, te, nous, vous. Ella ama a ustedes. Ella los ama a ustedes. Vous aime. Y elle vous aime. Ahora, otro ejemplo. Él ama a nosotros, por ejemplo. Es decir, para decir él nos ama. Él nos ama. ¿Cómo diríamos? Il nous aime, muy bien. Il nous aime, perfecto. Il nous aime. Lo importante que quiero que tengan en cuenta es que este nous no es el mismo nous que usamos, por ejemplo, el pronombre personal. Je, tu, il, elle, nous, vous, no. En este caso este nous es un pronombre. Está reemplazando a alguien. En este caso está reemplazando a nosotros. Valga la redundancia, se escribe igual, pero es un pronombre porque está antes de un verbo. ¿Listo? Está antes de un verbo, así que nos reemplaza a nosotros. Se dice il nous aime. Él nos ama. Vámonos con un ejemplo un poco más largo. ¿Listo? Él ama las frutas y ella adora a nosotros. ¿Cómo vamos a traducir esa frase y metiendo pronombres, poniendo pronombres? Acordémonos que los pronombres van siempre antes del verbo. Il aime fruit, elle nous aime. Daniel, te falta un pronombre en la primera parte de la frase. No quiero ver la palabra fruit en la frase. Renato, no quiero ver la palabra fruit. Y tampoco el nous en este caso. Muy bien, Estrellita. Andrea, ¿dónde me dejaste los sujetos? Te comiste todos los sujetos. Estrellita, muy bien. Il les aime, elle nous adore. Muy bien, David Purisaka. Il les aime et elle nous adore. ¿Listo? Ella las ama, las frutas. Perdón, él las ama, las frutas. Y ella nos adora. A nosotros. Nos gusta. Sí, nos adora a nosotros. ¿Listo? Il les aime. Elle nous adore. Lo que está en mayúsculas son pronombres. ¿Listo? En este caso el le está reemplazando. Este le está reemplazando las frutas. ¿Listo? Y en este caso el nous, vamos a poner en otro color, está reemplazando a nosotros. ¿Listo? Il les aime, elle nous adore. Vámonos con otro ejemplo. Yo doy las no sé, las plantas. Y nosotros amamos a las plantas. Lo mismo, quiero que usen pronombres, únicamente pronombres. Daniel, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, ya como dije que Daniel la escribió bien, los otros se van a copiar, ¿cierto? No se copian. No se copie, pero bueno, compartan sus respuestas. Y no se les olvide darme tap a la pantallita. Tenemos que llegar al menos a 10.000.
Ah, bueno, es bueno practicar entonces. Pero bueno, practicando poco a poco, como que vuelve a salir los recuerdos. La respuesta correcta es je le donne. Ese le está reemplazando a las plantas, pronombre. Et nous les aimons. ¿Cierto? Nuevamente, este le vuelve a reemplazar a las plantas. En este caso, pues estamos hablando de del mismo complemento. El COD, en este caso, son las plantas. Je les donne et nous les aimons. ¿Listo? Ahora cambiamos un poco la frase. Yo doy las plantas. ¿Por qué reemplaza las plantas? Pues porque esa es la función de los pronombres, reemplazar. Nosotros amamos a ti. No. Ups. Ahora, yo doy las plantas y nosotros te amamos a ti. ¿Cuáles serían los pronombres para reemplazar? Ok, Daniel, no voy a decir si está bien o mal, voy a esperar que otras personas escriban. Estrellita, cuidado con el apóstrofe, no se te olvide. ¿Quién más propone una respuesta? Je le donne nous t'aimons, dice David Purisaka. ¿Quién más? Una respuesta. Falta Andrea, falta Renato. Viviana, je le donne nous t'aimons, dice Viviana. ¿Quién más? ¿Quién da más? Luz Adriana, je le donne en vous aimez à toi. Luz Adriana, cuidado con esos verbos como los conjugas. Ahí no estoy hablando de vous, sino de nous. Y además ese verbo aime está mal conjugado. Y el verbo aimer no acepta preposición a. Renato Sosa, je le donne nous t'aimons à toi. Renato Sosa. En francés no se pone preposición, ¿listo? Al final, estas dos últimas palabras las puedes quitar. Je le donne nous. Luis Maplaza, no. Aquí no está en ningún lado el leur. Luis, no uses el leur. Estamos solo usando pronombres que reemplazan un COD. ¿Listo? Se paga. La respuesta es je le donne et nous t'aimons. Avec plaisir, Luis Plaza. Je le donne et nous t'aimons. Esa es la respuesta, la mayoría de la gente la tuvo bien. Entonces yo las doy, las plantas, et nous t'aimons. ¿Listo? Nous t'aimons. Es decir, nosotros amamos tú. O te amamos a ti. Te amamos a ti. En español decimos a ti. En francés no decimos ese a. No existe la preposición para este verbo amar. Je le donne et nous t'aimons. Entonces estos son los pronombres para el COD. Recordemos que también hay pronombres para el COI, que ya los vimos en la clase de ayer. Esta noche subo los dos videos, simplemente para recordar. Los pronombres del COI
Habíamos visto el lui, habíamos visto el leur, y bueno, hay otros. También habíamos visto el i, y hay otros, pero en el momento estamos aquí como enfocados en estos. Le, la, le, me, te, nous, vous. ¿Listo? Ahora les voy a dar... denle tap, 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 tap mientras hago el ejercicio. Esos son los pronombres para el COD. Alejandro, ¿dónde sube los videos? En YouTube, en mi cuenta de YouTube. Francés versión beta. ¿Listo? Vous. Vous. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a ver, j'envoie les documents. Je donne l'argent. Pronom COD, le lalé, maintenant vous, muy bien. Ahora vamos a hacer una última frase. Yo amo a mi mamá. ¿Sí? Como yo amo a mi mamá y como las frutas. Tanto el verbo comer como el verbo amar usan complementos de objeto directo. Je l'aime, je les mange. O sea, Daniel está, mejor dicho, volando. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ok, Luis Plaza, perfecto. Merci beaucoup. No duden en ir y darle like a mi último video que no ha tenido tantas visualizaciones. Je l'aime, je les mange, dice Estrellita. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Dice Andrea, je l'aime, je les mange. Je l'aime, je mange des fruits. Sandy Torres, quiero que me reemplaces ese de fruit. No quiero ver esa palabra de fruit. ¿Listo? Andrea dice que no copié. Bueno, pues perfecto entonces. Exactamente, la respuesta es je l'aime et je les mange. ¿Listo? Este le reemplaza las frutas y este le reemplaza a mi mamá. ¿Listo? Entonces, muy bien. J'aime, je les mange. Muy bien, Luz Adriana Rojas. Perfecto. Ahora, último ejercicio. La pregunta. Voy a ponerles una frase y ustedes me van a decir si es un pronombre o es un artículo. La primera frase, ¿es un pronombre o un artículo definido? Es el le. ¿Pronombre o artículo? Daniel dice artículo. No, me rompiste el corazón. También. Luz Ariana dice pronombre, 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 pronombre. Pronombre o artículo. ¿Qué pasa con los pronombres? Que siempre van antes del verbo. Este le es un pronombre. ¿Listo? Pronom. Los artículos, los pronombres van antes del verbo. Los artículos van antes de un sustantivo, de alguna cosa. Este le, ¿es pronombre o artículo?
Oh purée, oui purée. ¿Es el le artículo o pronombre? No, pero Daniel, ¿estás haciendo adrede? El le está antes. Esto no es un verbo. Cadeau es un objeto, es un sustantivo. La respuesta es article. Article. Tu achètes les cadeaux. Esto es un artículo. Esto es un pronombre. Los pronombres van antes del verbo. Los artículos van antes de un sustantivo, de una cosa. ¿Listo? Otra frase. La Macron. No sé. En la primera frase, ¿es el la? ¿Es un pronombre o es un artículo? ¿Pronombre o artículo? La primera frase. Andrea dice pronom, Daniel dice pronom, Viviana dice artículo. ¡Ah! Daniel 1.2, que es como así. Pronombre. Irka, artículo, me rompiste el corazón. Luz Adriana, artículo, me rompiste el corazón. Edgar Augusto Fuentes, me rompiste el corazón también. Esto es un pronombre. ¿Listo? Los pronombres siempre van antes de los verbos, como lo dije. Nuevamente, esto es un verbo. Publicar. El presidente la publica. ¿Listo? La publica. En la segunda frase, ¿es un pronombre o un artículo? Viviana, artículo. Mariana, Zárate, artículo. Irka, ¿cuál es tu respuesta? Sandy, artículo. Estrellita, artículo. Miguel, c'est un article. Hasta ahora nadie me ha roto el corazón. Mariana, Zárate, article. Ah, ahí sí nos equivocaron, muy bien, es un artículo. ¿Listo? Article. Los artículos van antes siempre de un objeto, de una cosa. En este caso estamos hablando de la respuesta. Esto no es un verbo, es un objeto, una cosa, un sustantivo. Parece que tú eres un bon prof. Merci beaucoup. Ahora, no crean que voy a estar alternando artículo, pronombre, artículo, no. Le voisin. Ah. Ah, tu nous donnes des astuces. Primera frase, es el le. ¿Es un artículo o es un pronombre? Les voisins les ont donné. Esta frase está en pasado. Mariana Zárate, artículo, pronombre, Daniel dice artículo, el primero. Miguel, c'est un pronom. Viviana, artículo. Viviana, ¿por qué Viviana? Bueno, la gente que me rompió el corazón. Mariana, Daniel, Viviana. ¿Por qué dicen artículo? ¿Dónde está el sustantivo después de ese le? ¿Dónde hay un sustantivo? Esto es un pronombre. ¿Listo? Esto es un verbo. Bueno, esto es un auxiliar. Y el verbo es donner. Pero todo esto es un verbo. ¿Listo? Estamos en pasado. Los vecinos los dieron.
Ahora, la segunda frase. Les gens les mangent. La gente los come. Pronombre o artículo. Como dice TikTok. Cosa o pastel. Pronombre o artículo. Vamos a ver cuánta gente me rompe el corazón. Estamos en 7000 likes. Tenemos que llegar a 10.000 al menos. Dame tap, 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 tap. Efectivamente, es un pronombre. Muy bien. Nadie me rompió el corazón. Les gens les mangent. Esto es un verbo. También. El le, como está antes del verbo, pues es un pronombre obligado. ¿Listo? Muy bien. En la primera frase. Cuéntenme, ese la, ese le, ese la y ese les de la primera frase, ¿qué es? ¿Son pronombres, son artículos, está mezclado? ¿Cuáles son las dos respuestas? Tienen que darme dos palabras, ¿no? El la, hablemos del la. Dice Sandy Torres artículo por los dos. Pronominal, Andrea. Pronominal. Artículo. Estamos hablando solo del primer la. ¿Listo? El primer la dice que es un artículo. Andrea dice que es un pronombre. Bueno, que es un artículo, perdón. Edgar dice que es un pronombre el primero. Ok. Bueno, el primer la es un artículo. Vemos que inmediatamente después del la está la palabra farine. Farine es harina, es un objeto, es un sustantivo. Entonces, después del la, si sigue un sustantivo, eso es un artículo, ¿listo? Ahora, les œufs. Les œufs, este les, ¿es un artículo o es un pronombre? Andrea ya dijo que era un pronombre. Si nadie más ha respondido doble. Edgar dice que es un artículo. Viviana artículo. Irka artículo. Luz artículo. Janesita artículo. Mariana Zárate artículo. No se les olvide darle tap 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 a la pantallita para llegar a 10.000. Nos quedan 4 minutos de live. Artículo. Artículo, exactamente. Les œufs. Después de el le está la palabra e. Y pues esa palabra es un sustantivo, son huevos. Entonces los huevos es simplemente un artículo definido en plural masculino. Vámonos con la segunda frase. Este la es un pronombre o un artículo. Esto es un verbo, significa pagar. Él la paga. Dice Mariana, pronom. Viviana, pronom. Estrellita, pronom. Davy, pronom. La paye, pronom. Mariana, pronom. Janesita, pronom. Nothing, ¿cómo se pronuncia huevos? Se dice. Irka, pronombre. ¿A qué hora son los lives? 8 de la noche, sábados y domingos. Hora de Francia. Luz Adriana, pronombre. Edgar, pronom y article, pronom. Solo hay dos. Y la paye, este es un pronombre. Muy bien, perfecto.
un pronombre, esto es un verbo. Vámonos con este segundo le, que no lo puse en mayúscula, pero bueno, vamos a ponerlo. Este segundo le, el que está en... Vamos a ponerlo en... Pura. En fucsia. ¿Esto es un artículo o un pronombre? El que está en fucsia. Artículo, 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 dice Mariana, Daniel, Janesita, Estrellita, Mariana, Luz Adriana, artículo. ¿Quién más? Sandy dice que les artículos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Muchachos, nos queda un poco para llegar a los 10.000. Tap, 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 tap para la pantallita. Efectivamente, el se le ahí es un artículo. ¿Cuál es la oración? Lo que está en fucsia. Irka. Les œufs, exactamente. Ahí está marcando los huevos. Es un sustantivo. ¿Listo? Perfecto. Ahora, finalmente, es el le que voy a poner en rojo. Ese le que está en rojo, ¿qué es? ¿Es un artículo o es un pronombre? Viviana, pronom. Mariana, pronom. Sandy, pronom. Estrellita, pronom. Janesita, pronom. Edgar, pronom. Daisy, pronom. Irka, pronom. ¿Pronombre? Efectivamente, es un pronombre, porque esto es un pasado y esto es un verbo. Y les da casé. Ellos los rompieron. ¿Listo? El verbo es casé. Casé es romper. ¿Listo? Romper. Y este pues es el participio pasado. ¿Listo? Entonces espero que ya hayan desarrollado un poco más como la astucia, como la técnica para diferenciar si es un artículo, si es un pronombre, y además eso les va a indicar el verbo que usa un COD, un complemento de objeto directo. ¿Listo? O si no, habría otro tipo de pronombres. Hasta aquí llega el live de hoy, de la noche de hoy. Gente, merci beaucoup, tout le monde. Les deseo que pasen una feliz noche, feliz domingo, feliz semana. Nos vemos dentro de 8 días. En les deux se hace la liaison. Ajá, exactamente. Les deux. Daniel, repítame la pregunta porque ya quedó muy arriba. Gracias a todos. Vamos a responder la pregunta de Daniel. El il n'en est pas. Il n'en est pas question, quiere decir. Bonsoir Viviana, merci beaucoup d'être présent, d'être venu. Il n'en est pas. Pero dime toda la frase, Daniel. ¿Te recuerdas la frase? ¿Te acuerdas de la frase completa? Merci a vous. Merci. Estuvieron muy bien todos, la verdad. Felicitaciones. Ya al final estaban casi que todos sin errores. Es que no sé cómo era la frase completa. Pero era un video subiste hace tiempo. Bueno, lo que pasa es que el video subo todos los días, Daniel. Entonces no sabría exactamente de cuál frase estás hablando. La verdad. Il n'en est pas. Il n'en est pas. Pues, il n'en est pas question. Bueno, eso sí es una expresión. No, bueno, vamos a hacer acá en otra página. Es otra expresión, ¿listo? Se usa así. Il n'en est pas question. Eso simplemente quiere decir algo así como está fuera de discusión, no hay nada que hacer. O sea, il n'en est pas question quiere decir es como es las cosas. Por ejemplo, vas a hacer las tareas. Il n'en est pas question, es decir, no hay vuelta atrás, no hay otra alternativa. Vas a hacer las tareas. Il n'en est pas question. O sea, no se puede como meter esa situación, no es una posibilidad, es más como una orden, como que tienes que hacerlo. ¿Listo?
Entonces es una expresión que se usa así. Il n'en est pas question. La puedes usar tal cual. Il n'en est pas question. Ah, ok, entiendo. Sí, porque ese video lo había subido hace tiempo y lo había repasado, pero... Sí, exacto, es una expresión. Simplemente cuando son expresiones, se usan así. Se usan así, digamos que no le pongas tanto cuidado. Ese en es un pronombre, eso sí, es un pronombre. Reemplaza, digamos que una formación, el verbo... Bueno, es un poquito complicado de explicar en estos pocos minutos, pero es una expresión. Úsala tal cual. Y la nepaquestión simplemente quiere decir... Está como fuera de discusión. ¿Listo? Siempre se debe usar ne pas o es posible écoutez pas. El ne y el pas lo debes usar al escrito, pero al oral uno no pronuncia el ne. ¿Dónde vivo yo? En Lyon. J'habite à Lyon. Para negación siempre se tiene que intimidar. Je ne sais pas. Al oral no pronuncias la NE. Puedes decir je sais pas. Bueno, muchas gracias a todo. Italia. No, vivo en Francia. Lyon, Francia. Por cierto, saludos desde Colombia. Daniel, colombiano, yo también. Entonces, pasen buena noche a todo el mundo. Muchas gracias. Merci beaucoup d'être présent. On se voit la semaine prochaine. Samedi y dimanche. Nos vemos la semana próxima. ¿Listo? Sábados y domingos a las 8 de la noche. Pendientes de mi TikTok. Vayan y denle un like a mi último video. Déjenme un corazón, un comentario, lo que sea. Me ayudaría bastante. J'habite à Paris. Oh, Paris, c'est très très joli Paris. Vivo en Quebec y el francés de aquí es complicado. Es diferente. Pero la base gramatical es la misma. Andrea, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être présent. Merci d'être venu. Bonne soirée, bonne semaine. Y bueno, mi vecino está cocinando. Huele a cebolla. Ya me dio hambre, entonces vamos a ir a comer también. Muchas gracias, gente. Que pasen buena noche. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye todo el mundo. En Ginebra. Ah, c'est bien Ginebra. La buena vida en Ginebra. Bye bye tout le monde. Salut. Ciao, ciao. À demain. À demain, non, à la semaine prochaine.